Enumerar todas las obras, las películas, los proyectos en televisión en los que estuviste sería muy largo. Pudiste navegar por todas esas áreas, por todos esos terrenos, pero hay un gran público, o uno muy fiel al menos, que te identifica con uno de esos géneros que es el teatro musical. Alejandro Pácker, gracias por acompañarnos, por estar en Tango Porteño en Hacedores del Musical. Gracias a ustedes por invitarme. El hecho de ser, para muchos, un referente del teatro musical, ¿fue algo buscado por vos? ¿Ese camino, ese género específicamente? Qué miedo, a mí la palabra referente me da miedo y me exige mucho respeto. Pero no, yo creo que, bueno, como muchas cosas en la vida, uno planificás o tenés sueños también y después la vida misma se acomoda, ¿no? Se acomoda de alguna manera. Yo estudié teatro, mi aspiración era ser actor, ¿sí? Mi sueño era ser actor, convertirme en un gran actor, pero el musical vino como por una situación accidental, en realidad. ¿Por qué? Bueno, porque yo cantaba, porque tenía ciertas herramientas que me servían para el musical, y empecé a encontrar que había en realidad salida laboral. Fue así, yo cuando inclusive vine de Rosario, vine a audicionar a un proyecto musical, pero yo hubiera audicionado a alguna obra de teatro, pero la salida, las opciones de casting que había en ese momento eran en musicales, entonces era donde me presentaba y era donde quedaba. Entonces, bueno, creo que de alguna manera fui un referente accidentalmente. El musical a mí me encanta, lo disfruto, le agradezco un montón, la verdad que le debo mucho de mi carrera y de mi nombre, podríamos decir, de mi marca, ponerle. Es una manera de decir, pero... y he sobrevivido, he vivido gracias al musical. Pero siempre, mi deseo siempre tuvo que ver con la actuación. Si vamos vos sos rosarino, naciste en Rosario. Sí. Y si nos vamos al inicio en Rosario, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el arte o con la escena? Y fueron los clásicos. Yo empecé estudiando allá con maestros como Lauro Campos, Gladys Temporelli, Norberto Campos, Emi Reidó. En realidad la anécdota que siempre cuento es que en mi casa estaba prohibido todo lo que tuviera que ver con el arte. Si me dedicaba, ¿no? No, pero sí ir a ver, porque en mi casa mis viejos me llevaban al teatro, ir a ver ópera, ir a ver recitales, íbamos a ver de todo. Mi viejo era así como un adicto a, inclusive hasta regalarme música, libros y hasta regalarme teatro, libros de teatro. El tema era que lo consumas, pero que no... El tema, claro. Como espectador estaba todo bien, pero sí, tenía que ser intérprete, era otra cosa. Pero entonces no estaba autorizado, no había dinero para eso. Pero sí, si quería estudiar inglés, computación o lo que fuera, en aquel momento había. Entonces busqué alternativas gratuitas. Y así fue cuando llegó, el primer taller que hice fue con Gladys Temporelli y Norberto Campos, que Gladys sigue siendo una de las maestras, una gran maestra en Rosario, sigue teniendo sus clases y demás. Me entero de un taller gratuito en la Sala Labardén de Rosario, quedaban ellos dos. Decía en mi casa que tenía clase de gimnasia, que iba a inglés, que iba a preparar una clase con amigos, para el colegio. Siempre me las ingeniaba para irme al taller de Gladys y Norberto. Y bueno, ahí me hice muy amigo de Gaby Goldman, ahí nos conocimos con Gaby Goldman. Tenía 13 y 15 años teníamos. Y ahí nació nuestra amistad, hermandad con Gaby, que después continuó acá. Que continúa hasta hoy en día. Tuve que blanquearlo cuando se hizo la muestra de fin de año. Se hace la muestra de fin de año y bueno, los invito a mis viejos. Yo ya cantaba en el coro Ars Nova, que el conjunto Ars Nova también fue un pilar muy importante para mí porque me educaron muchísimo, sobre todo para leer música y para trabajar en arreglos musicales, corales, y eso me educó muchísimo el oído. El director era Miguel Ángel Solaña, sigue siendo, es uno de los coros más emblemáticos de Rosario. Entonces con esas dos cosas, y entonces en mi casa dije que tenía concierto y ahí empezó la guerra familiar. No fue tomado de muy buena manera. No fue tomado de buena manera, pero bueno, se la tuvieron que bancar y duró muchos años. Hasta entenderlo. Hasta que lo entendieron. Hasta ahí, vos por un lado actuabas y por el otro lado despuntabas el canto por el lado del coro. Y tenía una banda de rock también, tenía una banda con la que tocábamos y hacíamos música, nuestros propios temas, muy pocos covers y hacíamos nuestros temas. Se llamaba Contratiempo. En Rosario era lo más normal en esa época, te digo, por ejemplo, por curso del colegio había 4 bandas, porque Rosario era un hervidero musical. Nosotros inclusive veníamos de haber mamado
la trova rosarina, ¿entendés? Entonces nosotros era lo más normal tener la inspiración artística, si bien íbamos a colegios comerciales, porque no había allá colegios, salvo que fueras a la Escuela Nacional, pero los que hacíamos comercial, si teníamos la chispa artística, bueno, te las tenías que ingeniar y armártelo vos. Más allá de tu pasión por la escena y por el teatro, por la actuación, ¿en algún momento pensaste que tu carrera iba a ser la música, la banda, digamos, una carrera como cantante solista? Estuvo. Bueno, en Rosario muy fuerte. Cuando vengo a Buenos Aires, después inclusive estuve en 2 proyectos discográficos que se hicieron acá. Y en realidad yo de todas maneras siempre no me terminaba de jugar al 100%. Y por esto mismo, de que mi aspiración siempre era y seguía estudiando y me seguía preparando, era en actuación. Yo quería ser actor. Siempre era así, estaba primero. Hasta mi maestra de canto, Mirta Rubalichi, muchas veces me dice, pero vos sos cantante. ¿Y cuándo fue entonces que allá en Rosario, imagino, llega a tu conocimiento, digamos, la existencia, o seguramente ya conocías de la existencia, pero el empezar a empaparte del teatro musical? ¿Alguien te lo propone? Mira, porque hice un musical después de haber hecho varios clásicos, Romeo y Julieta, La Fierecilla Domada, bueno, algunas cosas de Calderón de la Barca y demás en Rosario. Este director, Lauro Campos, se arriesga a escribir un musical que se llamaba El Tutú, y la música que había puesto, que eran todos temas conocidos, había muchos temas que eran de cabaret. Y yo tenía 18 años ahí. Y me acuerdo que él me dice, mira, tu personaje es como una especie de presentador, es el que nos ayuda a reflexionar, es el que se ríe del protagonista. Y me dijo, mirate esta película. Y ahí fue que me dio para ver cabaret. Y me dijo, mirá al maestro de ceremonias. Casi como un presagio. Y yo creo que fue de alguna manera así. Fue así porque yo tenía 18 años y después pasaron casi 20 años que me toca finalmente hacerlo. Comenzaste una carrera que fue medicina. 3 años. Empecé a cursar tercero. ¿El momento de dejarla? Fue por la actuación, fue por venir a audicionar. Vine a audicionar para El Jorobado de París, el primer jorobado, que era inmediatamente después del exitazo de Drácula, con Pepe Cibrián y Ángel Mahler. Y éramos 2.600 aspirantes y quedamos 50. Y bueno, fue una experiencia gloriosa, claro. Mi madre me acompaña a la estación, pensando que yo volvía el otro día, me acompaña a la estación. Sabía que ibas a audicionar. Sabía que venía a audicionar y bueno, y ahí nunca más volví. Volví, pero nunca más volví, me refiero a que no, ya me quedé a vivir en Buenos Aires. En esos 3 años que decís que estudiaste medicina, sí, que no es poco, sí. En algún momento... Mientras tanto seguía estudiando teatro con los maestros de allá. Ah, perfecto. Sí, no, yo seguía trabajando, despuntando el vicio dentro de lo más comercial que había en Rosario en esos momentos, que era Lauro, este director, que sigue haciendo sus proyectos allá. ¿Existe la presión de que pisé Buenos Aires, ahora me tengo que mantener y tengo que demostrar que yo tenía razón? Y sí, yo creo, bueno, es muy difícil entrar y después es muy difícil sostenerse. Yo creo que hoy sí lo pensaría, pero desde mi cierta sabiduría y sapienza, creo que no sé si lo haría. Porque bueno, vas creciendo y te vas poniendo más temeroso, ¿no? Vas ganando miedos, digo yo. Bueno, y ahí la experiencia de El Jorobado de París, sí, que fue con Pepe. Así es. ¿Era para vos alguien que ya conocías, seguramente? Yo había venido a Buenos Aires a ver Drácula, creo que el año anterior justamente, había venido con unos amigos y me acuerdo de haberlo saludado a Pepe y al año siguiente estaba audicionando frente a él. ¿Qué viene después de ese primer trabajo que en algún momento se termina y ahí empieza el verdadero camino? En esos momentos empecé en la escuela de Raúl Serrano, después pasé al conservatorio, después pasé, bueno, mi maestro que fue Carlos Gandolfo, mi maestro que fue el que para mí me cambió mi actor, o maduró mi actor, podríamos decir. También estudiando con maestros como Oscar Ruiz, Mirta Rubalichi, que es mi maestra de hace más de 15 años. El teatro estuvo siempre presente. Siempre, porque yo seguía estudiando. Lo que pasa que, claro, en ese momento no había arriesgado laboralmente. En realidad me asustó un poquito la cierta inseguridad. Entonces busqué estas alternativas laborales para comprarme mi casa, para ganar ciertas seguridades y sobre todo para pagarme las clases, los viajes.
también porque viajé bastante durante ese tiempo, viajé bastante y aprovechaba para ver. Lo que quería era ir a ver teatro. Viajé a Europa, viajé a Estados Unidos muchas veces y lo único que quería era ver teatro musical o ver teatro de texto. Mientras tanto seguía estudiando. Digamos, fueron unos años que si bien no fueron de producción concreta mía artística, me estaba preparando artísticamente. ¿Entendés? Que uno a veces ves que no sigue la línea de tu sueño, pero en la onda sí. No va en esta, pero por ahí va, ¿viste? En algún momento toca. Y eso alimenta, eso te nutre, eso te enseña, eso te va preparando no solamente tu artista, tu persona, ¿no? ¿Y en qué momento de tu persona y de eso que habías construido de vos llega el MC de Cabaret, que es un personaje que apareció en tu camino o carrera artística y que marcó algo que le suele pasar a veces, y no siempre, a los artistas, que es un antes y un después? Llegó en el momento de mayor crisis. Eso siempre he tenido, creo que la enseñanza que me ha tocado en los momentos más críticos de mi vida, siempre hubo algo que me salvó, siempre hubo algo que me rescató, siempre hubo algo que fue un salvavidas. Y en ese momento sí, era un momento que inclusive me iba a ir del país, me iba a ir a España, porque acá estaba sin trabajo desde hace más de un año. Y estaba medio desesperado y había audicionado en los proyectos que se habían generado en ese año. Estamos hablando del año 2006 y no había quedado ninguno. Y bueno, un amigo me hizo, Gonzalo Ordóñez, un actor también que se fue a trabajar allá, y me dijo, venite, que acá hay audiciones, acá hay trabajo, acá hay posibilidades y demás. En otro momento de España, estamos hablando de 2006. Y le digo, bueno, mira, están las pruebas de Cabaret, si quedo... Yo ya había audicionado en el 2001 y había quedado hasta las finales y no había quedado en esa versión que no se hizo. Pero por eso ves que no se hizo y después entré y terminé siendo yo, ¿no?, el maestro de ceremonias. Por eso las cosas son cuando tienen que suceder, por más que uno... ¿no? Y ahora, si lo pensás, es loco darse cuenta que tu primera experiencia en una obra de teatro musical fue en Rosario, con un personaje que después terminaste haciendo profesionalmente acá de una obra consagrada ya. ¿Cómo fue transitar Cabaret con MC en ese momento donde parecía que todo lo que habías hecho antes de alguna manera había quedado para el público, al menos, sí, por el MC, más un poco en la sombra? Fue un trabajo que no hice solo, digamos, no... Realmente se trabajó mucho con Rubén Viani, con Ariel del Mastro, con Elizabeth Chaperruch, con Cecilia Stenzione, Renata Yuyen, digamos, tanto desde la imagen del personaje. Me acuerdo que Renata, el día que quedo, que Ariel del Mastro me dice, sos el maestro de ceremonias, y resalta Renata y me dijo, sí, pero ese cuerpo no me sirve. Bueno, porque yo en ese momento estaba muy musculoso, estaba tostado, bueno, estaba como en otro perfil estético de la vida personal. Entonces, pero bueno, yo me iba a las audiciones, me iba totalmente montado, me iba armado. Y bueno, y Ariel me dice, mirá, sí, está todo bien, pero el problema que tenemos es tu imagen, es tu cuerpo. Yo le dije, ¿vos qué necesitas? No, necesitamos que estés mucho más delgado, nada de cama solar, nada de esto. No, le digo, vos quédate tranquilo que yo no... Vos me pedís, yo te lo hago. Bueno, ok. Y así fue que bajé casi 15 kilos. ¿Ves? Esto también tiene que ver, ¿no? Digamos, no solo lo armé yo, digamos, me colaboraron muchas personas para hacer este personaje. Y inclusive empecé con dieta, con un entrenador, empecé a hacer pilates, empecé a hacer toda una rutina de gimnasia en el agua, que era para ganar flexibilidad. Después el pelo, de extensiones, depilarme todo el cuerpo, extensiones, teñirme el pelo, alisarme, depilarme las cejas. Que eso es lo que a mí siempre he hecho con mis personajes. Bueno, ese fue el primero que se vio. La inspiración fue Joel Grey, puede haber sido Alan Cumming, pero yo sé que finalmente hice mi versión. En esta carrera, en donde probás por distintos lugares, por el canto, por la actuación, por las dos cosas juntas, la televisión, el teatro, ¿qué lugar ocupa en tu cabeza el escribir y dirigir? No, escribir no. Escribir no, porque no. No voy a decir qué soy, pero
No, no, no. Sí tengo ideas, sí tengo, soy generador de ideas y he generado algunos proyectos como fue El Hombre Elefante, el Priscila, La Reina del Desierto, Capitán Beto, Cervantes. Me gusta la producción, me gusta empezar a generar proyectos, al menos ser el impulsor. Y como director no me estoy animando todavía. Me han llamado para alguna vez si me animaba a, y siempre me echo un poco para atrás. Dirigir significa convertirte en padre. Y bueno, eso es también dejar de ser hijo. ¿Cómo ves la movida, la producción de teatro musical en Buenos Aires en relación a cuando vos llegaste hace algunos años ya? Cíclicamente creo que ha tenido picos, ¿no? En los 90, en los 2000 y ahora ya después del 10, podríamos decir que, bueno, incluso que creo que el teatro en general está en un momento de producción, de crisis a nivel producción y por ende el musical más porque bueno, los costos son altos, ¿no? Son altos. Yo creo que al menos los argentinos siempre hemos tenido la manera de echar la ley, echar la trampa, ¿no? Como yo a los 14 años me escapaba, siempre buscamos las alternativas, ¿no? Y bueno, creo que las alternativas hoy son la cooperativa y volvemos a la cooperativa y a armar proyectos generados y no esperamos que vengan los monstruos, ¿no? Los monstruos, hablamos de los musicales extranjeros, ¿no? Esto genera que también se empiecen a hacer cosas nuestras, ¿no? Arma más el hervidero de lo nacional, ¿no? De lo nuestro. Están las alternativas que antes no existían, que es, por ejemplo, Complar, que yo he participado de algunos proyectos de cooperativa, de musical independiente, como Company, ponele, donde se compran X cantidad de funciones, se pagan derechos por X cantidad de funciones. Y nosotros teníamos una orquesta de 17 músicos en el Apolo, en la Comedia, y éramos un elenco entre Natalia Cochufo, Cecilia Milone. Todos queremos sostenernos económicamente, pero bueno, con el afán de hacer musicales, se buscan estas alternativas, o de traer cosas de afuera, pero con esta metodología, o generar entre nosotros. Yo digo, mirá qué loco, ¿no? Pero siento que es casi la misma crisis del 2006. En esos momentos surgen siempre nuevos autores, nuevas camadas. ¿Vos crees que hay un lenguaje propio del musical argentino? ¿Tiene un sello propio? Yo creo que como somos nosotros, que somos una mezcolanza. Somos mezcolanza porque nos gusta, podemos tener nuestra propia idiosincrasia, nuestro propio pensamiento, pero podemos tener hasta una mirada con lo de afuera, o con lo que ya se hizo en Europa o lo que hizo alguien en Estados Unidos. Y eso está bueno, porque eso somos nosotros. Yo no hago juicio, la verdad que lo digo inclusive calificadoramente, digamos, no lo descalifico. Somos así. Exacto. Y es genial, porque eso nos hace así, diferentes, con esta mezcolanza. ¿Cómo ves encaminada toda esa juventud que necesita hacer? Debe tener otra complejidad diferente a la que tuvimos nosotros. Cabaret llegó a cuando yo tenía 35 años, ¿sí? Entonces, mirá todo lo que pasó. Yo me vine a los 20, llegué a los 20 años, entonces pasaron 15 años hasta que surgió esta gran opción. Si bien en el 2001 yo había hecho Gris con Flor Peña, Marisol Otero, que había ido muy bien y salimos, estuvimos un año, pero digamos la gran oportunidad o la bisagra de reconocimiento fue recién 15 años después de 15 años de trabajo, ¿no? A mí me pasó a esa edad. A algunos les sucede antes, a otros les sucederá después. ¿Eso tiene que ver con que lo vivís de esa manera o estás buscando algo que todavía no encontraste dentro de todos estos rubros o del género del teatro musical, de la música, de la actuación de texto? Soy curioso de los materiales, de cosas que, no sé, ahora por ejemplo, bueno, estoy obsesionado con hacer Kafka. Y sé que lo voy a hacer. No sé cuánto me llevará, porque El Hombre Elefante me llevó casi 4 o 5 años poder concretarlo, ¿no? Entendí que son los procesos, ¿no? Los procesos, inclusive, yo creo que en mi cabeza ese personaje lo fui armando durante 4 años, ¿sí? Si bien no puse el cuerpo hasta el momento de empezar a ensayar, pero yo me lo imaginé de todas las maneras y lo soñaba, ¿no? Lo he soñado de todas las maneras
Y bueno, yo laburo en mi casa también y yo lo investigaba en mi casa, haciéndolo al personaje. Y en esto de que contás, de que sos un gestor, al menos de ideas y de impulsor, cuando imaginás esas ideas, si bien después la produce tal vez otro, la dirige seguramente otro, cuando lo pensás con elenco. Voy pensando como un plan A y después va pasando. He soñado algunas con determinado elenco y después en el momento que yo los llamaba y los convoqué, me decían, sí, puedo, dale, contá conmigo. Bueno, en el momento que se pudo concretar, no podían. Hubo una obra que se llamó Marionetas del Pene, que para mí fue súper transgresora, Claro. muy transgresora, ya que vos decís que cada cosa que elegís tiene que ver con lo que querés comunicar en ese momento. Es una obra que necesita de dos actores, primero valientes, y después que estén en un momento donde necesiten comunicar algo a través de eso que están haciendo. Esa obra para mí fue transgresora. ¿Cómo fue para vos vivir cuando en Buenos Aires no se había visto jamás y en el mundo estaba siendo transgresor en ese mismo momento? Sí, es verdad. Hay gente que me dice, no lo digas, que hiciste esa obra. ¿Por qué no? Todo lo contrario, a mí me sirvió, mira, yo le agradezco a Marionetas del Pene porque a mí me entrenó, yo nunca había trabajado a público, nunca había trabajado directamente a público, digamos, como actor. Los trabajos que había hecho hasta ese momento tenían que ver con, bueno, con de musical o de texto, entre actores, ¿no? Pero no bajar a trabajar con el público. Y eso fue un entrenamiento, que eso hasta me sirvió para ser el maestro de ceremonias después. Seguro. ¿Entendés? Lo puse al servicio de... y eso tampoco de trabajar con público lo había hecho en ninguna clase, ni en el conservatorio, ni en lo de Carlos Gandolfo, un lenguaje nuevo, muy nuevo para mí, y fue un aprendizaje, un entrenamiento. Claro, hoy, por ejemplo, muchos que hacen stand-up están entrenados en eso. Pero bueno, en ese momento yo no lo tenía ese entrenamiento. Y además con una característica particular, estar al desnudo. Estar totalmente desnudo. Yo nunca he tenido problemas, todo lo contrario, para mí la desnudez, inclusive lo he hecho en varias oportunidades, para mí la desnudez está al servicio también de comunicar algo. Yo no he tenido nunca problemas con mi cuerpo, con mostrar mi sexualidad. La verdad que no he tenido ningún drama, todo lo contrario, me enorgullece y lo pongo siempre, lo he puesto al servicio porque también me parece que es una manera de comunicar y de decir, ¿no? De decir. Y sobre todo porque, bueno, en esos momentos, ahora no tanto, pero en esos momentos no estábamos tan acostumbrados a mostrar la genitalidad masculina, ¿no? Había como siempre hay como cierto resquemor al respecto. Todavía, ¿no? Un poco. Y todavía sí está como el estigma, pero, ¿viste? ¿Por qué no? ¿Por qué el hombre no se puede mostrar y reírse inclusive de sí mismo? Porque eso era lo que proponía el espectáculo, porque esto no era un espectáculo que sexualizara, no era todo lo contrario. Se reía de sí mismo, ¿no? Se reía de este arquetipo que nos intenta imponer el sistema, ¿no? De que el hombre hay que taparlo, no mostrarlo. Una pregunta con la que nos gusta terminar, que es la misma para todos los invitados, tiene que ver con que nos puedas decir tu parecer acerca de qué crees vos que tiene que tener un joven aspirante a teatro musical o a teatro, en este caso, o que esté comenzando. ¿Qué característica o qué aspecto, aparte del talento? Al menos lo que yo me pregunto todos los días es qué clase de actor quiero ser. Me parece que esa es, ¿no?, la premisa diaria, ¿no?, que debe hacer cualquiera que se dedique al teatro, que se dedique a la actuación, al teatro que quiera, ¿no?, pero que se dedique a esta hermosa profesión, ¿no? A esto es lo que cree, ¿no? Por profesión, ¿no? ¿En qué creemos, ¿no? Y entonces, ¿en qué actor crees vos? ¿En qué actor querés ser vos? E ir detrás de eso. E ir detrás de eso. Alejandro Packer, muchísimas gracias por acompañarnos en Hacedores de Musical. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Packer.
Ciclos de seminarios intensivos de acción. Masterclass con Nacha Guevara. Venía a vivir una experiencia única. Entrega de certificados de asistencia. 16 de octubre. Inscribite en las sedes de acción. Masterclass de Nacha Guevara en acción.